CES Internacional se llevó a cabo, pues hoy vea los frutos, pero sobre todo tenga continuidad y como decía, ojalá que podamos empezar a sesionar en vivo y hacer cafecitos del compliance, bien sea en Bogotá o bien sea en Santo Domingo. Para arrancar, entonces yo voy a ofrecer algunas ideas del balance de 2021 y luego le pasaré la posta a Nicolás y seguramente luego René va a intervenir. ¿Y qué nos queda del año pasado? Bueno, del año pasado nos quedan varios temas fuertes. Nos queda, por ejemplo, un estándar internacional de compliance, la norma 37.301 del año 2021, que vio la luz, que fue su borrador empezado en el año 2020. Y vale la pena aquí hacer algunas apreciaciones. De la gente cuando escucha la locución compliance, por defecto termina hablando de cumplimiento y hablar de cumplimiento es hablar de oficial de cumplimiento y hablar de oficial de cumplimiento es hablar de antilavado. Entonces todo termina en el mundo de la lucha con el lavado, situación que no es necesariamente cierta. Vale la pena recordar que el estándar de compliance es genérico, tiene la flexibilidad de otros estándares, como es el caso de la norma 37.001 antisoborno, que puede ser aplicada para cualquier tipo de organización pública, privada o entidad sin fines de lucro. Y en ese orden de ideas, entonces, esa herramienta heredada del año pasado, los invitamos a todos a consultarla. Tiene una ventaja competitiva para las organizaciones y es una norma certificable, pero no es una norma que se concentre única y exclusivamente en la lucha contra el lavado de activos, sino que tiene la virtud debajo de esa sombrilla de tener adentro el antilavado, el antisoborno, la anticorrupción, el antifraude, si se quiere, la protección de datos personales, la contención de los ciberataques y muchos otros aspectos regulatorios como pudieran ser el antimonopolio, la libre competencia, entre otros. Entonces, ese sería, digamos, el primer asunto para resaltar. El segundo, ya dejando de lado los estándares internacionales, vayámonos al mundo de la regulación de países muy importantes como los Estados Unidos. Esto nos daría para otro cafecito del compliance, pero simplemente como balance, la regulación antilavado de los Estados Unidos. Una regulación que cambia la cultura jurídica y el paradigma de reporte de información cubierta por el secreto bancario. Vale la pena tener en cuenta si los sujetos obligados, específicamente el sector financiero, están preparados para responder un supina, una notificación de algún juez de los Estados Unidos respecto de la información de un cuentaviente que esté en Latinoamérica y esto pudiera significar una violación de la institución tan importante que conocemos como secreto bancario. Entonces, ahí hay un reto gigante para las áreas jurídicas, para las áreas de cumplimiento y es con quién quieren quedar bien o a quién le quieren quedar mal. A su regulador en Colombia, Dominicana, Argentina, México, Perú, Ecuador, Uruguay, para mencionar solo algunos países, o incumplir a los Estados Unidos, aunque sea una norma de alcance territorial, pero que no es una norma que ni ustedes ni nosotros hemos discutido. Creo que ese es de los temas más sensibles para abonar como un efecto positivo de esta regulación, aparece la necesidad de revelar información de beneficiario final. Ustedes vieron cómo escándalos como el Pandora Papers, que también nos dejó el año 2021, pusieron en el ojo del huracán la necesidad de contar con información actualizada, completa y verificable de las estructuras societarias de las empresas para determinar quién es la persona natural o la persona de carne y hueso que está detrás de esas estructuras. Y el último, para darle paso a mi gran amigo Nicolás, es la pandemia. Yo con preocupación registro que algunos hablan de pospandemia. Eso solo puede darse cuando la pandemia se haya acabado. Y para que se acabe necesitamos un dictamen científico de la OMS que diga que la pandemia como concepto se acabó y que ahora estamos en una gripa. Hasta el momento eso no ha pasado. Entonces, hablar de pospandemia es equivocado. Tenemos que hablar de riesgos emergentes derivados de la pandemia y los invitamos a leer dos documentos claves que son de 2020, pero que siguen teniendo relevancia en los documentos del GAFI, uno en marzo del año 2020 y su correlator de diciembre de 2020, donde se cuentan en el primero todos los cambios que se dieron en el mundo de la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo en el marco de la pandemia, y el segundo, casos prácticos
de tipologías y cómo el mundo de la delincuencia organizada ha aprovechado con muchísima ventaja lo que pasó con la pandemia. Cierro con una frase de la profesora Delia Ferreira, a quien tengo el gusto de conocer. Ella es la presidenta de Transparencia Internacional, es argentina, es abogada como yo, y Delia, en una entrevista realizada por Deutsche Welle, que nuestro amigo Luis Doval, que tiene chance de estar aguantando frío en Europa, y por puro gusto, porque pudo haberse quedado en la República Dominicana, pero él que está allí en Alemania, habrá escuchado a Delia cuando dijo que tristemente el efecto de la pandemia fue que disminuyó los controles y concentró las decisiones. Y ese riesgo operativo que no tuvimos en cuenta, hoy nos está pasando factura en el mundo del crimen organizado. Así que con esta breve introducción de lo que, en mi opinión, pasó y es el balance del año 2021, dejo en el uso de la palabra al buen amigo Nicolás. Bien, para mí también es un gran placer. Yo creo que la introducción que ha hecho mi hermano, ¿verdad? Juan Pablo, ha sido exacta. Y un poquito comentar ese amargo sabor que nos dejan los papeles de Pandora. Y no es que nos deja, no es que es un amargo sabor en el sentido de que no sea positivo las cosas que se han informado por ahí, sino que está en discusión el tema de si el método que se está utilizando para conseguir las informaciones es el más apropiado en materia de buena práctica. De la misma manera, nos deja el sabor amargo también el incremento de la corrupción el año pasado, como parte de las informaciones que he visto y los comentarios que he analizado a nivel de la prensa internacional. Tenemos el problema de la geopolítica y el ámbito del cumplimiento internacional y los posibles riesgos, un tema que viene desde el año pasado y que ahora está tomando mucha fuerza en el mundo. Es importante enfatizar ese incremento de la delincuencia organizada en todo el mundo y sobre todo en América, y abundar un poco en el tema de que se ha incrementado el fraude el año pasado. En el 2020 el fraude fue muy fuerte y el año pasado fue mucho mayor. Y este fraude tuvo un énfasis importantísimo utilizando el tema de la nueva tecnología como mecanismo para incrementar el fraude. De modo que es un gran reto que tiene el mundo, el tema este de cuáles son, cómo vamos a mitigar esos fraudes vinculados con el tema del uso de la tecnología de manera inapropiada. El año 2022 tiene ese gran reto, no hay duda. De acuerdo con informaciones incluso que vi esta mañana de Sentinel, existen datos de cómo esto se incrementó de manera singular. Otro importante tema es el uso de los spam malintencionados que distribuyen troyanos bancarios y que también está atacando por vía de los distintos mecanismos sociales y que en consecuencia los controles a establecer son temas organizacionales, son temas de estados y también le toca un poco también a compliance y a los organismos de control. El riesgo cibernético es el mayor temor que uno trae desde el año pasado y seguirá creciendo en mi visión, en mi punto de vista, este año. El tema de los días feriados, de los grandes días de fiesta. Y usted me dice, ¿por qué Nicolás menciona esto? Bueno, el tema es que si no busca el Black Friday el año pasado y si busca la fiesta de Navidad en todo el mundo, se incrementó de manera singular el fraude, de modo que entonces estamos hablando de la necesidad de establecer mecanismos de alerta mucho más efectivos y que refuercen la necesidad de la matriz correspondiente y los controles en esos tipos de días donde se masifica un poco más el tema de la posibilidad del fraude. Está en carpeta, hermanos, el tema de El Salvador. Que si se convertirá El Salvador en un nuevo paraíso fiscal, el tema del Bitcoin y las exigencias que ahora está haciendo el Fondo Monetario Internacional para que El Salvador de alguna manera abandone esto. Este es un tema que viene del año pasado y ahora el punto ahora cómo los organismos internacionales van a actuar para convencer a El Salvador en esta misma línea. Recién leí ahorita, había leído tarde un poquito los periódicos internacionales, el tema del financiamiento del terrorismo, el tema de los actos terroristas. Bueno, el ISIS acaba de inundar de sangre y fuego un asalto que hizo a la cárcel de Siria.
y eso son parte. Ahora, este año 21 nos deja también importantes informaciones en el plano normativo. Como ustedes saben, hubo una plenaria del GAFI en la tercera semana de junio, creo que fue del 2021, y donde ahí se exploraron un conjunto de discusiones en materia de reforzar los temas de compliance, y que de alguna manera el reto sería, el desafío sería cómo lo asumen las organizaciones y los estados. Por ejemplo, yo recuerdo así la lectura que hice ayer y esta mañana, el tema de los desafíos de transformación digital para el sistema de antilavado y de financiamiento del terrorismo, como un tema que nos deja para este año la necesidad de seguir abundando en esos puntos. También es importante resaltar que ellos se están preocupando mucho por las soluciones basadas en tecnologías emergentes y el tema de las condiciones de política y prácticas necesarias. Yo quiero dejarlo ahí. Hay más cosas que podemos decir, hay más informaciones, pero también para darle turno a nuestro hermano René. Muchísimas gracias. No, y antes de René, también yo quería abundar en el tema de lo que fue 2020-2021. Hubieron un crecimiento bastante considerable de los delitos tecnológicos, como estuvo mencionando Nicolás. Y realmente esto pone un reto bastante fuerte precisamente ante las instituciones financieras principalmente, pero también ante cualquier tipo de institución y ante todos. Y es el hecho de que también, a pesar de que tenemos la situación de que hay un crecimiento extraordinario de estos delitos tecnológicos y de verdad que muy sofisticados. Sin embargo, tenemos la disyuntiva de que también tienen las entidades financieras que en su cartera de productos y servicios tienen que incluir todo lo que tiene que ver con este tipo de productos tecnológicos también. Por ejemplo, el fintech, las monedas electrónicas. Definitivamente se tienen que hacer mucho más servicios, se tienen que implementar más la tecnología en los servicios por la misma situación de la pandemia. Y en otra orden, pues también muchas de las instituciones hoy en día han tenido que enfrentarse a los retos de tener que parte de su personal trabajar desde la casa. Y eso ha sido una situación bastante difícil para muchas entidades, porque si bien sabemos que cuando uno enterraba a un banco, a una institución, lo primero que le decían a uno era que uno no puede tener ningún tipo de, o puede llevar ningún tipo de dispositivo como una memoria electrónica, no se pueden sacar correos internos, no se pueden abrir correos dentro de las instituciones financieras. Sin embargo, ya con las personas trabajando desde manera remota, desde el hogar, hay mucho que ha variado. Entonces, hay muchas cosas que se tienen que mejorar en este sentido y las empresas ahora mismo tienen un gran desafío, que es de poder mantenerse a la par, y quizás no a la par, porque casi siempre sabemos que los delincuentes están por delante de uno, por más que uno estudie, ¿verdad? Sin embargo, mantener un alto estándar a esa situación de los problemas cibernéticos y tecnológicos y la ciberseguridad, porque eso de verdad que para el 2022 va a estar todavía más duro, y la inclusión financiera también tiene que ponerse las pilas en ese sentido. O sea que hay muchos retos, como decía Juan Pablo y Nicolás, hemos dejado atrás 2 años que han sido bastante difíciles, pero entendemos que el 2022 puede traer cosas muy nuevas, y aunque vamos a seguir enfrentando retos, pero sabemos que también hay oportunidades que podemos sacar de todo esto. Sí, claro, están pidiendo el link de YouTube. El link de YouTube, ok. Se lo voy a pasar por el... Yo lo paso. Yo lo paso. Perfecto. Entonces, no sé si René tiene algún comentario, que no lo veo activo. Bueno, buenas noches para todos.
Perfecto. Una de las preocupaciones que hemos tenido durante este año 2021, que tuvimos y sigue una preocupación latente, no solo para los reguladores, los emisores de normas internacionales, sino para los gobiernos, es la efectividad de los sistemas de administración de riesgo. Y ustedes nos vieron que escribimos mucho el año pasado, muchos artículos en ese sentido, desde la pregunta, por ejemplo, que nos hacíamos si nos estaba ganando la guerra el lavado de activos. La respuesta, pues la tienen las sanciones en todo el mundo, que el año pasado batieron récords, porque se siguen presentando, no solo en el sistema financiero, sino en todo tipo de compañías en el mundo y en todos los países, incluyendo aquellos países que están en los primeros lugares en las calificaciones de Basilea o en los países desarrollados. Nada más miramos el año pasado Estonia, que era primer lugar, y lo que pasó con los bancos en Estonia. Este año pasado Andorra fue primer lugar y ustedes ya conocen los problemas que tuvo el Banco de Andorra. Entonces, una de las preocupaciones, y lo decíamos así de claro, es verificar si realmente los sistemas de administración de riesgo que estamos implementando en las compañías realmente están funcionando. O están simplemente en el papel y estamos simplemente cumpliendo una normativa. Y preguntábamos nosotros por qué se presentaba esa situación. ¿Por qué dicta usted capacitación? Porque tiene que cumplir con una normativa que le dice usted que anualmente tiene que impartir una capacitación en temas de soborno, de corrupción, de lavado, de financiación del terrorismo, o lo hace porque usted está consciente que a través de esa capacitación está tratando de mitigar efectivamente el riesgo de lavado, de soborno, de corrupción. Esa es la gran pregunta. ¿Por qué hacemos debida diligencia? Porque nos lo exige la norma, nos lo exige el regulador, porque después viene la auditoría y nos revisan a ver si nosotros hicimos la tarea, o porque estamos convencidos plenamente que debemos luchar contra esos delitos económicos y financieros. Yo creo que la preocupación sigue latente. En los trabajos que desarrollamos en muchos países, pues realmente uno ve que las compañías implementan sistemas, digamos, que en el papel todo funciona, pero en la práctica no funciona. Entonces, lo que deberíamos hacer este año es empezar a preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos en el tema de compliance. Si vamos a revisar por qué hacemos el tema regulatorio, porque lo exige la norma, porque estamos actualizando los modelos, pero ¿por qué estamos actualizando los modelos? No, porque nos queremos evitar la multa del regulador. Entonces no estamos convencidos y no estamos haciendo la tarea como debe ser. Yo creo que ese es el cambio de paradigma que deberíamos tener en este año 2022 y es en esas tareas que nosotros nos deberíamos colocar como oficiales de cumplimiento, ya sea de soborno, de corrupción o del AFT. ¿Tienen ustedes un plan de acción para el año 2022 detallado donde yo diga qué quiero hacer en enero, en febrero, en marzo, si voy a hacer capacitación, si voy a revisar el modelo, si voy a revisar mis señales de alerta, si voy a revisar la matriz, si voy a revisar los procedimientos de debida diligencia? ¿Cuál es lo que voy a hacer y por qué lo voy a hacer? Porque si no nos contestamos esas preguntas, yo creo que vamos a tener los mismos problemas que tuvimos en el 2021, los vamos a tener en el 2022. Es preocupante ver en todas las compañías que por más de que los reguladores siempre dicen que se deben disponer de los recursos económicos, financieros, humanos, técnicos, para que el oficial de cumplimiento desarrolle esas labores, pues vemos que eso es casi imposible en todas las compañías, porque empezando porque casi nunca el área de cumplimiento tiene su propio presupuesto. Ese presupuesto casi siempre depende de un área legal. Pero también nos preguntamos si nosotros como oficiales de cumplimiento estamos solicitando ese presupuesto.
Si nosotros estamos abiertamente con la alta gerencia y la junta directiva, estamos pidiendo ese presupuesto que lo necesitamos, no solo porque es una obligación regulatoria, sino porque con eso consideramos que vamos a mejorar el modelo. Yo creo que en mi opinión, y esa opinión solo me compromete a mí, lo que deberíamos garantizar este año, o tratar de garantizar, o al menos proponerlos, es que mi modelo sea efectivo, para lo cual lo construí. Si es un modelo antilavado, será para prevenir el riesgo de lavado. Si es un modelo antisoborno y anticorrupción, es lo mismo, porque si no, entonces va a quedar muy bonito en el papel y no vamos a tener esa respuesta. Alguna vez en Nueva York, cuando hacíamos este ejercicio, y ustedes pueden ver las multas de las compañías que ya fueron sancionadas en el país, y lo pueden ver en la ley FCPA, la ley de prácticas corruptas en el extranjero de Estados Unidos, que es la que lleva un control específico sobre el tema de multas. Y entonces presentaron el año pasado una lista, a la gente le daba como risa, a mí no me daba tanta risa porque me generó fue preocupaciones. Si a una empresa, sobre todo de petróleo, gas, minería, energía, la sancionaban hace 10 años y se comprometía con un programa de cumplimiento para reforzarlo y mejorarlo por una auditoría externa, ¿por qué nuevamente volvió a ser sancionada por el mismo motivo? Entonces está la pregunta de si realmente pues como que no le hizo daño esa multa y simplemente se acostumbró a pagar la multa, pero a volver a cometer los mismos hechos por lo que había sido sancionado la primera vez. Entonces yo creo que el mensaje es revisar si nuestros modelos realmente son eficientes y tratar de comprobar para que esos modelos realmente durante este año, al menos yo no sería tan ambicioso, yo al menos diría empezar por algo pequeño, como los procesos de debida diligencia, como por ejemplo, ¿por qué hago revisión en listas restrictivas? ¿Las hago porque realmente me interesa o los hago simplemente porque el regulador me pide que las haga? Entonces yo creo que ese sería el mensaje tanto del año pasado que sirve para revisar en este año, y creo que quedan en el aire algunas preguntas que cada uno de nosotros deberíamos hacerlo en el modelo que nosotros tenemos en nuestras compañías. Esa no es una respuesta que nos deben dar ni en este escenario, ni incluso ni siquiera debería ser público, sino debería ser para cada uno de nosotros que somos responsables de la información. Y todos y cada uno de los que trabajamos en estas áreas, pues sabemos las falencias que tiene nuestro modelo. A veces uno dice, es que no puedo hacer más porque no tengo presupuesto. La pregunta es, ¿estoy siendo tan proactivo para obtener ese presupuesto y poder mejorar? Y empezar con esas pequeñas cosas que yo sí puedo cambiar. Yo creo que ese sería lo que tengo que decir en esta parte inicial. Muy bien, gracias René. Y nos gustaría entonces escuchar, tenemos algunos comentarios para René. Por ejemplo, Alba Lilian Jaramillo dice que, como dice René, lo esencial no sería adaptarse a la regulación, sino adoptar a conciencia sus estándares. Y también Milagros Núñez nos comenta que en la institución tienen un presupuesto para estudio dedicado al oficial de cumplimiento y una comisión que existe de prevención de lavado. Y ahí vamos a estar escuchando también las preguntas de ustedes. Si son tan amables, pueden empezar a escribir sus preguntas o levantar la mano para nosotros entonces pasarle el micrófono para que puedan comentarnos y compartirnos sus comentarios y preguntas con relación a este 2022. Juan Pablo. Sí, muchas gracias. Yo quisiera en esta segunda participación ir por la ruta de los datos. Siempre que uno quiere arribar a alguna conclusión, lo más seguro es tener un soporte de lo que se dice. Y por eso voy a dar un tour de las cosas que han venido pasando. Voy a ir en algunos casos por el índice de Basilea antilavado del año pasado.
y en ese contexto, pues entonces les contaré, como ya lo había introducido René, los 5 primeros países: Andorra, Finlandia, Islas Cook, Eslovenia y Noruega. Los 5 últimos: Mozambique, Myanmar, Mauritania, República Democrática del Congo y Haití. Y eso debe estar diciéndonos muchas cosas de lo que está pasando en la lucha contra el crimen organizado, especialmente en la región. Y para hablar de nuestra región, entonces valdría la pena empezar a ver cómo es que nos está yendo en Latinoamérica en la lucha contra el lavado. Si de verdad los modelos, como anotaba René, están siendo efectivos o, contándoles un chiste malo, estamos hablando del cumplimiento, porque cumplo una verdadera efectividad de los sistemas, que ahora está necesaria, y no solamente es tener un manual, sino que de verdad se cumple el manual. Eso, digamos, por el lado de la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, que cierro con el ranking de nuestra región, de arriba hacia abajo, de los mejores calificados a los peores calificados, empezando por Uruguay, Perú, Colombia, República Dominicana y Costa Rica, siempre los primeros lugares, y los últimos: Haití, Islas Caimán, Nicaragua, Bahamas y Panamá. Algunos se preguntarán por qué no está Venezuela, por ejemplo, y hay una razón técnica para ello. Como Venezuela y 34 jurisdicciones más no han atendido las evaluaciones mutuas, entonces no hay manera de colocarlos en el ranking. Y entonces muchos países, incluido Colombia, subió en su posición, pero no necesariamente porque haya mejorado, sino porque desaparecieron 35 que estaban en el ranking del año 2020. Eso para que ustedes entiendan, digamos, la aplicación de las metodologías. Si cambiamos de tema y nos vamos a la lucha contra la corrupción, y echamos mano del reciente reporte de los amigos de Transparencia Internacional con fecha 2021, pero que se emitió en enero de 2022, y los invitamos en uno y otro caso a leer nuestros artículos en la página web de Risk Management, nos encontramos que los mejor valorados en el mundo en la percepción anticorrupción son Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, Noruega y Singapur, y en el lado bajo de la tabla está Yemen, Venezuela, Somalia, Siria y Sudán del Sur. Entonces, algo está pasando allí, en un lado y en otro. Algo saben hacer bien los de Dinamarca, algo no saben hacer bien los de Yemen, que los coloca en este ranking tan malo. Desde nuestra región encontramos entonces, de arriba hacia abajo, las mejores participaciones las tienen Uruguay, Chile, Costa Rica, Colombia y Guyana en anticorrupción, y en la percepción negativa en nuestra región la tienen Venezuela, Nicaragua, Honduras, Guatemala y Paraguay. Hay un tema interesante que es importante comentar en este cafecito del compliance, y que seguro también puede darnos para otra sesión de trabajo, y es el ESG, Environmental, Social and Governance, o ASG, Ambiente, Social y Gobernanza. Muchos van por la moda de nuevos modelos de gestión del riesgo, perdón, o nuevos modelos de estrategia corporativa, y a veces impuestos o por contratos o por banca internacional o por nuevos inversionistas. Pero la pregunta del millón aquí está en qué está arriba y qué está abajo. El ESG ahora se convirtió en la gran sombrilla que va a reemplazar el compliance. Se va a ver reemplazado por el concepto de la sostenibilidad, digamos que ahora que es tan recurrente en muchas de las visiones y misiones de las compañías que se ven en las páginas web. Hablar de sostenibilidad en la lucha contra el crimen será adecuado. Y nuestra conclusión anticipada es que deberíamos colocar linderos en cada sistema. Como arranqué en la introducción hablando de los sistemas de compliance, como hablé de las normas antisoborno y también de las normas Gafi, pues vale la pena poner las diferencias en uno y otro, porque creo que es muy tentador equivocarse y sobre todo desgastar las organizaciones públicas y privadas en tanta burocracia de ISO, que en la práctica probablemente no está privilegiando la lucha contra el crimen organizado. Y para cerrar, entonces les dejo, habiendo advertido que me voy a remitir a las cifras, el reporte global de riesgo del año 2022 del Foro Económico Mundial.
Y en el top 10 de ese reporte que les invitamos a leer, nos habla de los efectos del cambio climático, de la meteorología extrema, de la pérdida de la biodiversidad. Nos ayudan con el micrófono, por favor. Gracias. Viene la erosión de la cohesión social, la crisis en medios de subsistencia, enfermedades infecciosas, daños humanos al medio ambiente, crisis de recursos naturales, crisis de deuda y confrontación geoeconómica. Esas son las cosas en las que debemos prestar muchísima atención en este momento y empezar a unir varios componentes del rompecabezas de lucha contra el crimen organizado. Y para eso, del lado de Latinoamérica, les dejo 5 tareas. La cultura del cumplimiento es necesaria. Estar muy pendientes de los cambios regulatorios. Número 3, ver cómo le vamos a hacer en la continuidad del negocio, porque seguimos en pandemia, hay crisis de contenedores y hay una lucha de geopolítica compleja. 4, ya lo comentaba Dicla, ¿qué va a pasar con la ciberseguridad? Y si aquí me permiten un paréntesis, la gente ligeramente habla del lavado con criptoactivos. Lo primero que se tiene que preguntar es si en su país está tipificado como delito el delito informático. Segunda pregunta, si es delito, ahora pregúntese si es delito fuente de lavado. Porque si no es así, aunque haya ransomware, aunque haya secuestro de datos y para el pago de los datos yo deba entregar criptoactivos, eso no es lavado de activos. Por lo menos en Colombia no. Aquí hay 67 delitos fuente y ese no cabe. Necesitamos una modificación regulatoria. Y el último, el daño, que además es recurrente y es triste decirlo porque parece que no hemos resuelto este problema, y son los delitos económicos y financieros que para otros caben en el concepto de fraude, del que yo me aparto bastante porque tengo consideraciones de tipo legal. Entonces, esas son las 5 tareas de este año. Y son tareas muy desafiantes y nos impone un trabajo en equipo de toda la organización, de los directivos, de las juntas, de los accionistas, del oficial de cumplimiento, de un oficial que de verdad tenga un equipo de trabajo, ¿sí? No es como solemos preguntar en algunas compañías, ¿cuántos son en su área? 3. I, me and myself. Bueno, pues entonces vaya y mire cómo le va a ir, porque si es uno luchando contra el mundo, de eso saben bastante los delincuentes. Y cierro con esto. ¿Por qué se llama crimen organizado? Porque ellos sí son organizados. Es así de sencillo. Y creo que nos falta copiarnos un poco de este contendiente, a ver si es que, como dice René, vemos alguna luz al final del túnel y no por el contrario lo que se nos viene un tren encima que está haciéndole tanto daño a la sociedad. Excelente, gracias Juan Pablo. Ahora vamos a darle la palabra a don Nicolás, que tiene la mano levantada, y luego vamos a hacer algunas preguntas que tenemos en el chat. Sí, quiero hacer énfasis en 3 documentos importantes. Ya el primero no lo voy a comentar, que fue el informe, el reporte global de riesgo. Solo comentar ahí que si uno mira los 10 señalados por Juan Pablo, observa que todos tienen un impacto en crisis económicas y ambientales, y que hay unos geopolíticos, de confrontación geopolítica, que también tienen consecuencia en ellos. Pero no me voy a referir a ellos, sino también a tomar un poquito unas precisiones sobre el índice de Basilea publicado 2021. Y es solo enfatizar, y por qué quiero mencionarlo, porque nos da una orientación de hacia dónde deben ir también los trabajos. Y es que cuando ellos hicieron la pregunta vinculada con el papel, con el hecho de que si los supervisores están haciendo el trabajo correcto de supervisión para controlar y regular adecuadamente a las instituciones financieras, igual que la APNFD y otros, para el cumplimiento de los requisitos de prevención de lavado y financiamiento del terrorismo, pues el resultado de la encuesta fue que solo el 26% está cumpliendo con eso. Cuando le hicieron la pregunta que las instituciones financieras, APNFD y BAST, aplican adecuadamente medidas preventivas sobre el mismo tema, solo el 24% está cumpliendo.
cuando se le preguntó si se impide el uso indebido de las personas y estructuras jurídicas para blanqueo de capitales o financiamiento del terrorismo, solo el 22% está cumpliendo. Y esto incluye incluso información sobre titularidad real. Cuando se le hizo la pregunta de si los delitos, si lo que se está haciendo lo debido acerca de los delitos y actividades de lavado de dinero en términos de investigación de la infracción de los sujetos obligados, solo el 21% cumplió con eso. Y cuando finalmente se le preguntó si se impide que las personas y entidades involucradas en la proliferación de armas de destrucción masiva recauden y muevan y utilicen fondos de conformidad con el RCNU, ¿verdad? Que son todas las normas pertinentes, los controles pertinentes, en esa línea solo el 25% cumplió. Incluso eso significa que realmente es un legado y que en este año es un tema que hay que seguirlo trabajando a nivel mundial y que incluso las organizaciones que están aquí coordinando esta jornada, incluyendo RICS y CESIS, ayudan mucho a contribuir para que las instituciones puedan fortalecer los mecanismos que tienen. De hecho, fue publicado no hace mucho también el Informe Mundial sobre Droga y se advierte que el mercado de droga está repuntando y está desplazándose a nivel mundial y que los que están utilizando droga a nivel del mundo, la cantidad de la población que está consumiendo está aumentando. De hecho, hay una información que nos dice que, por ejemplo, en Sudáfrica hay un crecimiento desde el año 2018 hasta el 30 estimado de un 40% del uso de drogas. Eso es grave. Otra información importantísima la pude conseguir en una publicación que hizo la Pricewaterhouse Cooper. Ellos están advirtiendo que para el año 2021 las cuatro principales preocupaciones, oigan eso, de las empresas son el aumento de las obligaciones tributarias, de modo que hay una amenaza ahí de nuevo al tema del fraude, la pandemia y otras crisis sanitarias, la incertidumbre respecto a la política fiscal y el exceso de regulación. Y cuando nosotros vimos eso por sectores económicos, el exceso de regulación he visto de manera singular en sectores económicos clave y eso llama la atención. Y esto lo traigo a colación. Recuerdo, Juan Pablo, que tú tuviste ahora en el programa Retos y Desafíos y dijiste, bueno, el tema es que la multiplicación de regulaciones que hay y de riesgo, el oficial de cumplimiento no le debe caer todo y es un tema que de caerle, ¿verdad? La estructura del oficial de cumplimiento tiene que ser transformada. Incluso me gustaría en su momento, Juan Pablo, que tú le comentes un poquito a los muchachos sobre ese tema. También cuando yo vi los riesgos globales en otro trabajo que se hizo, los riesgos cibernéticos, los riesgos de salud y la volatilidad macroeconómica aparecieron como los más relevantes. Y por sectores, por ejemplo, en energía y servicios públicos, los cambios climáticos, riesgos de salud y también los cibernéticos. En servicios financieros, pues lógicamente los cibernéticos. En industria y salud, los riesgos de salud, en toda la documentación que tengo aquí disponible. Hubo también una investigación, y yo con esto voy a cerrar, que hizo el Saint John acerca del comportamiento poco ético de las organizaciones y se ha incrementado de un 34% en el 2020 a un 42% se estima en el 2022, de modo que el 2021 fue de absoluto crecimiento. La manipulación contable de la creación de errores, la relación oculta de altos riesgos, de integridad de gestión, también fue otro tema importantísimo y que se incluyó en ese análisis y que creció. Por ejemplo, en el caso, ya para cerrar, de la manipulación contable, la declaración errónea, y ahí tiene un gran desafío, ¿verdad? Los controles, Contraloría, cumplimiento, gestión de riesgo, auditoría, justamente pasó de un 20% a un 27% en términos de preocupación de ataques cibernéticos. El tema de la contabilidad de manipulación pasó de un 17 a un 25 y, entre otras cosas, entender que hay grandes desafíos que se nos presentan para este año y que realmente
la asesoría que se pueden dar, la capacitación y sobre todo lo que resaltó René. El tema no es disponer de buenas normas teóricas, bien escritas y bonitas, y buenas leyes, sino de cómo se alcanza la efectividad. Quiero ahí cerrar con esta otra parte para dejarle espacio a ustedes. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, don Nicolás. Y me gustaría, primeramente que todo, porque tenemos más o menos 10 minutos, nos quedan 10, 15 minutos, y tenemos también algunas informaciones que darles al final. Pero me gustaría que Juan Pablo pudiera responder algunas preguntas que hay aquí, aunque hay alguna aclaración. Dice, ¿la cartilla de delitos fuente de lavado de activos de Colombia es la del año 2019 o existe una posterior? Veo que dicen aquí, Oscar Río, que existe una de 2020 de compilación de tipologías. ¿Puedes agregar algo con relación a eso, Juan Pablo? Con mucho gusto. Depende del documento del que estemos hablando. Una cosa es un documento que expidió la UIAF de mi país sobre los delitos que generan lavado y otra, una versión de tipologías actualizada para finales de 2020. Cualquiera de las dos, con muchísimo gusto las podemos compartir. Lo mismo que los links de los artículos, que en un momento los dejo en el chat para que ustedes puedan profundizar. Perfecto. Igual Gerardo Vega nos comenta que en México, en algunos sectores, aún falta que el personal esté más comprometido, incluso el área de compliance. Debe creer que lo que se hace es por cuidar el sistema financiero y no por obligación. Hasta ahora no tenemos ninguna otra pregunta. Nos gustaría saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que quieran que les contesten Juan Pablo y don Nicolás o René. Pero también nos gustaría saber qué temas a ustedes les interesan que se traten durante el 2022 en estos cafecitos del compliance. Si hay alguien que quiera comentarnos por vía del micrófono o también por el chat. Parece que están todos muy concentraditos. Así que es una pregunta que me gustaría, bueno, aquí dice Alejandro Velosa, comenta que, bueno, ya se me fue, espérate. Me gustaría ampliar pues el sobre tema beneficiario final. Sí. Ese sería un buen tema. Sí. Es un tema que pues se ha estado diversificando también, porque no solamente en el tema de beneficiarios finales hay mucha variedad, como por ejemplo el conozca a su cliente, conozca a su proveedor y así por el estilo, su asociado. O sea que vamos a estar tratando estos diferentes temas en el transcurso de los cafecitos. Igual, hay muchos temas que nos están colocando ahí. Sí, exacto. Aquí dice Judy Mesa, dice, buenas noches, me gustaría que existiera una charla respecto al análisis de las debidas diligencias. Muy bien. Ese sería otro tema que nosotros continuidad de negocio y sus normativas. Dice. Utilidad de negocio y sus normativas. Dice don Nicolás, también dice Diana Lucumi. No te conozco, Diana, no sé de qué país eres, tampoco a Judy Mesa. Nos gustaría saber. Lucumi debe ser colombiana. Lucumi. Dice, sería interesante. Sí, buenas noches, colombiana. Ah, bueno. Buenas noches, Diana. Encantada, mucho gusto. Y gracias. Dice, es importante hablar sobre la continuidad de negocio y sus normativas, como dice don Nicolás. Igual Oscar Ríos sobre beneficiario final. También mencionan aquí, bueno, ya se destaparon, ya se les fue. Criptoactivo y compliance, tremendo tema. Se les quitó la pena del primer cafecito, ya han hecho todas sus peticiones. Criptoactivo y compliance, ya vamos a estar anotando todos estos temas importantes. También menciona nuestro querido amigo de Mente Internacional, Mariano Corvino. Buenas noches, Mariano. Dice, sería muy bueno abordar el tema de lavado de activos y COT. Crimen organizado transnacional. Ah, transnacional. Sí, sí. Buenas noches a todos, no quería interrumpir. Un abrazo, Mariano. ¿Cómo está, Mariano? Estamos
estamos contentos de que cualquiera pueda interrumpir en esta parte de la sección, porque esta parte la organizamos para esto, para que puedan abrir sus micrófonos y comentar libremente. Yo estoy sirviendo de traductor aquí, pero realmente fuera muy bueno que ustedes pudieran conversar con relación a esto. Dice también sobre los aspectos a resaltar de la ley de anticorrupción ISO 37001, igual soborno transaccional. Hay otra aquí que dice conversar sobre las obligaciones de las PEPs de acuerdo al decreto 830 en Colombia. Y Winslow Hernández dice, buenas noches, me gustaría que se abordara el tema de activos virtuales y su posible regulación. Perfecto, de Colombia. Y adicional tema de Big Data y su relación con temas de cumplimiento. Bueno, yo creo que tenemos yo creo que casi todos los cafecitos del año. Ahí está el complete del año. Ya El está cafecito la del agenda año. del cafecito para todo el año. Así que pueden seguir comentando. Recuerden que también pueden comentar en el YouTube, también pueden dejarnos sus comentarios si en algún momento se acuerdan de que, ay, mira, me gustaría tratar este tema o tienen alguna situación, me gustaría que se tratara este tema en los cafecitos, pues también pueden entrar al YouTube de CES Internacional, así mismo como suena, CES Internacional, YouTube, y ahí pueden dejarnos los comentarios en donde están publicados los cafecitos del compliance. Ahí le podemos dejar pueden dejarnos la información para darle más detalles en otro cafecito. Y tenemos dos temas más también, dice identificación y verificación de su identidad. Cómo manejar las DDM para beneficiarios finales extranjeros. Importante. Y algo que entonces, porque ya estamos llegando al final de esta sección, pero hay algo que no queremos dejar pasar. Cada año hacemos un recuento de cuáles son las personas más fieles que han participado más en estos cafecitos del compliance. Y queremos en este primer cafecito del 2022 premiar la oportunidad o premiar la participación de 3 personas que han participado en más de un 90% de estos cafecitos del compliance. Primeramente queremos invitar, si puede abrir su micrófono, Idelsa Polanco, y queremos le vamos a entregar un certificado de participación, no aquí, sino que se lo vamos a enviar, un certificado como certificado de lealtad. Bienvenida, Idelsa. Gracias, claro. Realmente yo no me pierdo, si no es que sucede cualquier cosa, yo no me pierdo esos cafecitos, todos desde el inicio. Así Gracias es. a todos. Y aquí estamos, al pie del cañón. Tú también has invitado, aparte de tu equipo también, que siempre... Claro, mi equipo siempre, todo mi equipo está también en el pie del cañón, con esos cafecitos. Hoy le dije, tenemos cafecito todo, así es que todo hay que dar cafecito. Y lo importante es que este certificado de participación viene acompañado de un bono en donde vas a tener un 25% de descuento. Si nos pueden ayudar con los micrófonos, por favor. El micrófono abierto, ok. Con un 25% de descuento para cualquier actividad que quieras realizar de RICS y CES Internacional durante el 2022. Así que felicidades y esperamos que en algún momento pues nos puedas comentar cuál ha sido tu experiencia, si gustas hacerlo ahora, de la participación amplia de estos cafecitos del compliance. Realmente dando las gracias todos los días, actualizándose más, aprendiendo más de toda esta explicación de los diferentes expositores, que son todos geniales. Tú sabes que yo vivo todos esos capacitadores, Juan Pablo, René, Nicolás, todos, o sea, desde el inicio estamos siempre en todos los cafecitos, tú sabes que no me lo pierdo, y realmente son unos
vive siempre actualizándose, recordándole las cosas que uno tiene y debe de hacer, y realmente magnífico. Excelente. Pues muchísimas gracias por tu lealtad a estos cafecitos del compliance. Esperamos que este 2022 igual sigas multiplicando la invitación a otros compañeros y amigos. Y así será. Gracias. Y ahora queremos también invitar a la licenciada Alba Lilian Jaramillo, que creo que está por ahí con nosotros. Oh Dios, lo que pasa es que estoy un poco afectada. Ay, muchísimas gracias. No te vamos a poner a hablar mucho. Ay, no, estoy un poco afectada con la gripa, no sé si es virus o qué, entonces por eso no había abierto la cámara, pero me complace muchísimo, de verdad, me sorprende y me agrada profundamente. Pero lo que quiero resaltar de las sesiones que ustedes comparten, Juan Pablo, Nicolás y René, es que de verdad hay un compartir conocimiento, ¿sí? Yo permanentemente estoy en capacitaciones, en jornadas virtuales y todo, pero no todos tienen, digamos, ese gusto por compartir sus conocimientos, y veo que siempre lo hacen en estos cafecitos, cosa que me alegra. Yo pienso que esto ha sido parte del éxito, es compartir abiertamente, sinceramente, con gusto, con conocimiento y con profesionalismo estos conocimientos, de manera que adelante y muchas gracias por esa diferencia. Gracias a ti por la lealtad que has demostrado durante este 2021 y 2020 también, porque vimos, según el esquema, vimos que estuviste en más de un 90% de los cafecitos. Y de verdad que mañana te haremos llegar tu certificado de lealtad, y igual te vamos a hacer llegar tu bono de 25% de descuento para cualquier capacitación que quieras hacer. Muchísimas gracias. Nacional y Risk Management. Perfecto. Y el quórum estuvo bien. Y por último tenemos a Candy Villar, que creo que está también con nosotros aquí y que ha estado también en más de un 85% de los cafecitos del compliance. Candy, ¿estás por ahí con nosotros? Vamos a ver si al pie del cañón, Dicla. Señorita, bienvenida. De verdad, muchas gracias. Para mí ha sido un enriquecimiento de conocimiento de todos esos expertos. De verdad que es sin desperdicio. Yo, cuando ustedes tienen esos temas, y más cuando me toca realizar una función en mi área, yo a mi supervisor le digo, mire, ¿y usted sabe cuál es la función de esto y para qué sirve eso? No para ponerlo en jaque. Y él me dice, muchachita, ¿y dónde que tú te estás capacitando? Y yo, eso en CECI Internacional. Yo le dije a usted y le estoy mandando el link en Entre. O sea que de verdad la beneficiada ha sido yo. Y yo le salgo cara a ustedes porque cada vez que hay cualquier participación, yo siempre, ¿verdad? Soy beneficiada. Sí, ha sido varias becas. Y eso es importante, sí. Para decir que tú estás siempre ahí, siempre al pie, como dijiste al principio, al pie de cañón, ¿verdad? Y eso es importante. Y agradecemos mucho tu lealtad, Candy. Igual tienes un 25% de descuento en un bono para capacitarte. Y recuerden que a partir de 17 y 18 de febrero vamos a tener el CIPLAC 2022, el Congreso Interamericano contra Prevención del Crimen, contra Prevención del Lavado, y en donde estaremos también trabajando con lo que tiene que ver con delitos financieros, o sea, prevención de lavado de activos y delitos financieros. Va a ser un congreso que va a estar bastante innovador porque vamos a tener temas muy nuevos y se van a impartir de forma muy didáctica. O sea, no se van a impartir sencillamente charlas, conferencias, sino que vamos a tener secciones de trabajo. Así que invitamos a todos. No va a ser presencial como inicialmente queríamos, debido a la misma situación que se ha generado de la pandemia con la nueva cepa Omicron, pero sí vamos a estar de forma virtual con todos esos expositores maravillosos que a ustedes les encantan, inicialmente con Juan Pablo, con Nicolás, con René y otros que van a estar también participando
en este CIPLAF 2022. Y en nuestro Instagram tenemos un concurso, chequen bien, en nuestro Instagram de CES Internacional tenemos un concurso. Por favor, vean el Instagram de CES Internacional para que puedan participar por varias becas para este CIPLAF. Así que esperamos que todos ustedes puedan entrar al Instagram de CES Internacional. Se lo vamos a compartir, el concurso, Luis Doval se lo va a compartir por correo electrónico a todos ustedes y yo se lo voy a compartir también por el WhatsApp. Como siempre les comparto el cafecito del compliance. Los que estén interesados, como veo aquí el señor Gerardo, ¿verdad? Gerardo Vega, que es su primera vez, me parece que de México, su primera vez, exacto, en esta capacitación del cafecito del compliance. Esta capacitación, para los que igual sean de primera vez, se da un miércoles sí y un miércoles no. O sea, cada 2 semanas al mes, tenemos el cafecito del compliance. Los que quieran participar y no quieran perderse un cafecito de esto, pueden escribir a info@cesinternacional y nosotros le vamos.com y ahí le vamos a enviar siempre el cafecito del compliance. También pueden escribir, yo lo voy a escribir por aquí, Luis, ¿tú estás por ahí? Sí, aquí estoy. Ok, tú le puedes poner por favor a ellos la información en el WhatsApp para que puedan escribirme al WhatsApp mío y también que puedan escribir a info para que entonces puedan dejar su correo electrónico, su WhatsApp y por ahí mismo nosotros le vamos a estar invitando a todas las sesiones del cafecito del compliance. Normalmente se hace una semana antes y se les da un recordatorio. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. No sé si hay algún otro comentario de parte de Juan Pablo, don Nicolás, René. Sí, de mi parte, agradecerles primero la fidelidad, como dicen en las aerolíneas. Gracias por elegirnos. Nosotros, más que una intención de tipo comercial, tenemos una vocación pedagógica y todos los que estamos aquí perteneciendo a esta alianza CES International de Risk Management, somos profesores universitarios y esa es la intención que queremos transmitir con los conocimientos que compartimos. Así que enhorabuena por este primer cafecito del cumpleaños 2022. Los mejores deseos para ustedes y sus familias y les esperamos muy fieles, muy puntuales cada 15 días en nuestras sesiones. Para mí ha sido un gusto y espero verlos, si no virtualmente, ojalá de forma presencial. Gracias, Juan Pablo. Y sí, nosotros el próximo cafecito del compliance será para el día 9 de febrero, así que estén pendientes, 7:30 República Dominicana, 6:30 Colombia. Así que pueden buscar los sinónimos de esos horarios en los diferentes países para que puedan entonces participar en este cafecito del compliance. Nosotros sí emitimos certificaciones internacionales, así que cualquier otra información que deseen lo pueden hacer por vía de nuestro WhatsApp o por vía de nuestro correo electrónico. Los invitamos también a seguir las redes sociales de Risk Management en LinkedIn y CES Internacional y en YouTube. Así que tanto Risk Management en YouTube y CES Internacional estaremos para ustedes ahí durante todo este 2022 y mucho más. Muchas gracias. De igual manera, Dicla, informar que por vía del programa Retos y Desafíos se actualizan de los congresos, ¿verdad? Y de temas importantes. Tuvimos la semana pasada a Juan Pablo Rodríguez. Creo que él va a regalarle a ustedes la participación porque él tiene el video. Y el próximo sábado vamos a tener a Dayana Cabeza y a Adalberto Arias con el tema del comply y las cuestiones geopolíticas, Ucrania, Rusia y todas esas cosas que están metido ahí. Entonces, Sancocho. Así es, todos los sábados a las 4 de la tarde por el canal 19, canal 19.do. Así que retos y desafíos. Se ve también en el extranjero. Tenemos una sorpresa porque vamos a estar otorgando algunas becas para el CIPLAF. Así que ya ustedes saben, el concurso, entren a las redes y vamos a estar regalando algunas becas en el programa Retos y Desafíos, canal 19.do.
Así que los esperamos a todos. Y muchísimas gracias a Juan Pablo, a don Nicolás, a René, a Luis, por haber estado con nosotros. Y quiero agradecer, antes de terminar, durante 2020 y 2021 tuvimos la participación de innumerables expositores de diferentes países que dieron de su tiempo para poder estar capacitándolos a ustedes. Así que agradezco muchísimo todos en nombre de CES Internacional y Risk Management ese esfuerzo que ustedes han hecho por participar y por dar un poquito de esa experiencia que ustedes tienen en estos programas de Cafecito del Compliance. Así que los esperamos el próximo día 9 de febrero.